Hola, este video tratará acerca de las medidas de tendencia central, pero a la vez de las aplicaciones que tienen en, por ejemplo, el promedio ponderado, como también al cálculo de estas medidas en las tablas que tienen intervalos. El promedio ponderado es útil en muchas cosas, por ejemplo, en las notas de las universidades, en donde no todas las notas valen lo mismo y cada nota se calcula en función de un porcentaje o peso que se le asigna a cada nota con respecto al total. Y también para el caso de entrar a la universidad a través de las pruebas de las distintas asignaturas que debe rendir un estudiante. Por ejemplo, pensemos en un caso en donde para entrar a la universidad se exige una prueba de lenguaje que vale un 20%. Una prueba de matemática que vale un 20% también. Una prueba de historia que vale un 30%. Y las notas que valen un 30%. Y que un estudiante requiere una determinada cantidad de puntos. Supongamos que este estudiante, para entrar a la carrera que quiere, que supongamos que es Derecho en una determinada universidad, requiere, por decir algo, 650 puntos. Ya. ¿Cómo calculamos el promedio ponderado? Primero tenemos que conocer los puntajes que requiere. ¿Ya? Y rellenamos la tabla de este costado. En donde, por ejemplo, el lenguaje saca 680 puntos. Matemática le va más mal a este alumno y saca 530. Historia le va bien, saca 700. Y las notas fueron bastante buenas, 660. En general. Ya. Ahora, ¿le alcanzará? A primera vista, no sabemos. Porque le exigen 650 puntos. Tiene, de hecho, 3 puntajes por sobre los 650 puntos. El de lenguaje, el de historia y las notas. Pero el de matemática lo tiene bajo. ¿Le alcanzará? Para eso ocupamos el promedio ponderado. ¿Y qué significa calcular el promedio ponderado? Asignarle, multiplicar cada valor por su porcentaje y así se obtiene. No hay que dividir por nada. El promedio ponderado se calcula como la sumatoria de los X sub i, en este caso los puntajes, por P sub i, que es la frecuencia porcentual asociada a cada valor. Recordando que la frecuencia porcentual o porcentaje es un número decimal en el sentido estricto, porque el símbolo por ciento, recordemos que significa 1 partido en 100. Y el dato, por ejemplo, de 20% por decir algo, equivale a 20 por 1 dividido en 100. ¿Qué significa eso? 0,2. Veamos el cálculo que hay que desarrollar para este promedio ponderado que hay que calcularle a este postulante de derecho. ¿Qué sería? La sumatoria de los X sub i por P sub i sería el 20%, 0.2 por 680, más 0.2 vamos a borrar aquí, vamos a borrar ahí 0.2 por 530, más 0.3 por 700, más 0.3 por 660. Ya. Dado eso, tenemos que el promedio ponderado es 680, es 136 en esa parte, más 0.2 por 530 es 106 en esta parte, más 0.3 por 700 es 210, más 0.3 por 660 es 198. Ya. Y ahora sumamos estos valores. Como ya. Los voy a sumar así linealmente. Para eso, por ejemplo, agrupo este con este, me da 242. Sí, más 210 y 198, esto y este, me da 408. Y
Vaya, ni que lo hubiera pensado, da 6.50 justo. Entraría raspando a la carrera de Derecho este postulante. Da exactamente 650 puntos. Tal vez me pueda haber equivocado en algún cálculo, puede pasar, pero el concepto del cálculo del promedio ponderado es el que se ilustra acá. Es decir, se multiplica cada valor de puntaje por la ponderación o porcentaje o peso que se le asigna a cada dato. ¿Ya? Ahora bien, veamos el caso de las tablas con intervalos. ¿Ya? Y aquí lo vamos a anotar aquí, tabla con intervalos. Vamos a anotar la estructura general que tiene una tabla de este tipo. Es el intervalo del 1 llega hasta n intervalos. Luego tenemos una marca de clase. No, perdón. Sí, tenemos la marca de clase, porque recordemos que el intervalo tiene un límite superior y un límite inferior. O sea, cada uno de estos intervalos está constituido de esta forma. A, B, con un límite superior y un límite inferior. Luego tenemos m sub i, que es la marca de clase asociada a cada intervalo. Y luego tenemos f sub i, que es la frecuencia, en este caso absoluta, asociada a cada intervalo. ¿Ya? Y dado eso, en esta tabla con intervalos, se puede calcular las medidas estadísticas como promedio, moda y mediana. Lo que también ocurre en las tablas sin intervalos, que vamos a representar acá arriba. Vamos a representar acá arriba una tabla sin intervalos. Que es una tabla que también agrupa los datos, pero sin usar aquí, en este caso, tendríamos los datos acá. X sub i. También yendo del 1 al n. Pero en vez de la marca de clase tenemos simplemente la frecuencia absoluta, que va de F1 a Fn. Y después para acá puede seguir las frecuencias relativas, qué sé yo, y las frecuencias acumuladas respectivas. Pueden seguir para allá en la tabla. ¿Ya? Ahora veamos cuál es el método para calcular las medidas de tendencia central en estas tablas con intervalos. Para eso borraré este costado y este ejemplo. ¿Cómo se hace el cálculo? Recordemos que la suma de todos los datos, o sea, de todas las frecuencias absolutas en una tabla, sin intervalo o con intervalo, siempre es n. Para eso, el total de datos es n, la sumatoria de las frecuencias, ¿ya? Y para evitar ese problema de notación, vamos a identificar que cada uno de los intervalos son de 1 hasta k, para ahorrarnos un pequeño problema de notación. Y tenemos las marcas de clase desde 1 hasta la marca de clase k, y de la frecuencia 1 hasta la frecuencia k, y donde k es la cantidad de intervalos que tiene la tabla en cuestión, ¿ya? Y vamos a hacer esa pequeña corrección también aquí para solamente efectos de no complicar la notación. Dado eso, ¿cuáles son los indicadores de tendencia central? En las tablas sin intervalos, la moda
es simplemente el intervalo que tiene una mayor frecuencia absoluta. Ese es el intervalo, perdón, es el dato de la moda. Y la mediana es el dato central, o sea, n, busco el valor de n medios, que me da el valor central, y a partir de ese valor central calculo la mediana como el valor central o el promedio de los dos valores centrales, como se explicaba antes en otros videos, si es que el número de datos es par. Veamos el promedio, que es el indicador más significativo. Para una tabla sin intervalos como la de arriba, se calcula como la sumatoria de los datos o categorías x sub i por la frecuencia absoluta, f sub i, y eso se divide por n, que es n el total de datos de la muestra. Para la tabla con intervalos, este es sin intervalos, ¿ya? Lo vamos a notar sin intervalos. Y en el caso de si hay intervalos, se calcula como la sumatoria. Pero no tengo ahora x sub i valores, sino que tengo solo representantes de los valores, que son las marcas de clase. M sub i. M sub i por la frecuencia asociada a cada una de ellas, frecuencia absoluta, f sub i, y se divide en n. Y esta es la fórmula para el caso de con intervalos. Sin intervalos y con intervalos. ¿Ya? Habíamos dicho que en la tabla sin intervalos, la moda y la mediana eran valores, o sea, números. Sin embargo, en las tablas con intervalos, la moda y la mediana no existen como números tales, sino que se habla de un intervalo modal, que es el intervalo en donde está la moda, el intervalo asociado a la mayor frecuencia, corresponde al intervalo modal. En donde está la mayor frecuencia absoluta, el mayor f sub i. Y en donde está el dato n medios es el intervalo mediano, en donde está la mediana, ¿ya? En donde está el dato n medios, o sea, el dato que divide a la distribución en dos. Ahí, ¿cómo encuentro ese dato mediano? Lo puedo encontrar con ayuda de la frecuencia absoluta acumulada, f sub i, donde se pasa de n medios. Tengo que fijarme si es que, por ejemplo, en, qué sé yo, f sub 1, f sub, supongamos f sub 3, y f sub 3 se pasa de n medios, ese intervalo asociado al intervalo 3 corresponde al intervalo mediano de la distribución. Eso sería en este video. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias.